Noches, ¿cómo andan? Vamos a esperar un minutito que todos se van conectando y ya arrancamos, son 8:15. Buenas noches, Hola profesor. Ángel, Buenas noches. hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hoy seguimos como en lo que habíamos quedado con la profesora Criado, ¿no? Primero. Vamos a hacer así, compañero. Bueno, primero que nada, vamos arrancando a las 8:15, también para no robar más tiempo, que el grupo tiene un montón de cosas también a esta altura del año. Vamos a hacer así hoy, en la clase de hoy. Yo voy a decir unas cosas administrativas, porque hoy es la última clase, ¿está? Lo tienen presente eso, ¿no? Hoy es la última clase del curso, ¿está? Entonces, repasamos algún temita administrativo, que son muy breves, ¿no? Y está todo en el grupo de WhatsApp, ¿está? Después, yo voy a ver una sentencia con ustedes muy brevemente de un caso real de ahora y de interés vinculado al tema, y después Luján va a cerrar la clase con lo que había quedado pendiente de la clase anterior, ¿está? Entonces, temas administrativos, bien rápido. Tema número 1. El segundo parcial ya está fijado los salones, tienen todo en el grupo de WhatsApp, ¿está? Recuerden que los temas son los que están, lo voy a leer, no tengo nada que no esté escrito, pero lo voy a repasar. Recursos administrativos, acción de nulidad, responsabilidad del Estado, acción reparatoria y acción de amparo. ¿Bien? Conforme lo que informó el profesor Luz, van a ser preguntas de desarrollo. ¿Ok? ¿Está? La clase de hoy es la última clase del curso, ¿no? Y ya después nos vemos de forma presencial en el salón indicado el día del parcial. ¿Tá? Por otra parte, disculpen que voy a silenciar la computadora acá. Por otra parte, en lo que tiene que ver, ustedes hacen unas preguntas de los materiales y eso. A ver, ustedes son la generación privilegiada que tienen esta materia casi que totalmente compactada en un libro que es el libro del Piazzo. ¿Tá? Entonces ahí tienen casi que todo el programa. Y después, la bibliografía que tengan está bien. Simplemente tengan la mera precaución de ver que no haya nada desautorizado por el código nuevo. Que lo vimos en clase, lo que está desautorizado. Después, en realidad, no se compliquen con eso, hay un montón de bibliografía. Y tienen la gran ventaja de tener al profesor del Piazzo en ese libro como una referencia medio macro. ¿Está? Bien. Patricia, dale, que tengo una mano levantada. También es un tema administrativo. ¿En cuánto tiempo estarían más o menos las notas del parcial y el promedio final? Eso lo dispone el profesor. Nosotros siempre tenemos en cuenta aspectos reglamentarios porque ustedes después tienen el examen y hay que cumplir con los reglamentos. Por eso consultaba, porque además habíamos hablado en un grupo de capaz que era más fácil el tema de la modalidad múltiple opción, debido a que es más rápido Eso lo las definió notas. el profesor y nosotros ahí no tenemos Por eso estoy diciendo, porque como se demoró bastante las notas del primer parcial, digo, queríamos saber si capaz que podía haber esa chance, porque ya tener los resultados con ustedes, ya lo pueden ir chequeando y tildando y es mucho más rápido y más fácil. Aunque sea en formato papel. Yo No, pero en el profesor, internacional privado, por ejemplo, los dos parciales lo hicimos de manera múltiple opción en formato papel. Pero bueno, está. no, en este caso el profesor ya lo dispuso así, en eso es. Por eso consultaba más o menos en qué tiempo estarían los promedios finales. No, los tiempos están los tiempos reglamentarios. Nosotros a veces lo que se hace en exámenes, pero ahora tomando en cuenta que por lo general mucha gente exonera, entonces se pide a las personas que están para recibirse su número de teléfono, ¿tá? Que apunten en el parcial, y salvo que sean, no sé, 70, que es lo mismo, pero si son, no sé, hacen 200 de parcial y hay 10 que se reciben, a veces nosotros nos tomamos el trabajo de llamarlos por teléfono y decirles, mire, usted aprobó, ¿tá? Y después la nota se entregará porque sabemos que son situaciones especiales. Eso a veces se hace con las personas que se reciben, ¿tá? Con esa materia le pedimos que nos den su teléfono, ¿tá? Y después lo demás, estamos a lo reglamentario y lo que el profesor dispuso, ¿tá? Sí, comentarle lo de los temas, que no son todos los temas del programa, que bastante menos, que son esos temas, la modalidad, ¿tá? Y
en lo que tiene que ver con el material que vi que preguntaron, es en eso. ¿Tá? Después, a ver, cualquier otra consulta, ustedes en esta clase tienen la particularidad de tener al profesor titular a un grupo de WhatsApp que relativamente responde con bastante rapidez, o sea, cualquier cosa también la pueden pelotear por ahí. Digo, no es que nos desconectamos hoy, estamos incomunicados indefinidamente, no, estamos todos ahí de la realidad. ¿Tá? Esos son un poco los temas administrativos. ¿Bien? Sí, sí, si no lo dispusimos así, quedó dado en estos estados. ¿Tá? Y el parcial es solamente sobre los temas que yo di en este momento. No yo, Ángel Pinto, en la clase, sino lo que acabamos de decir. Recursos, acción de nulidad, responsabilidad del Estado, acción reparatoria y acción de amparo. No van otros temas. Van esos temas para el parcial final. ¿Está? Eso es importante que lo tengan presente. Ah, perfecto. ¿Está? Bien. Bueno, si no tengo ninguna más de este tema, les repito, cualquier cosa, ustedes a todo el equipo docente lo tienen en un grupo de WhatsApp, así que no hay mayor problema, pero entiendo que está todo bastante, bastante claro. ¿Tá? En la clase de hoy vamos a hacer un temita bien práctico que yo le pedí, en realidad le robé un poquito de clase a Luján, porque es algo que, a ver, responsabilidad del Estado, hay sentencias de todo tipo y color, y de todos los temas, y de todas las áreas, y de todas las cosas. Pero ahora hay un tema que es particularmente, eh, por así decirlo, no novedoso ya, pero está muy al tapete, que es el tema de los hackeos. Bien, y si podría llegar a haber responsabilidad del Estado, en este caso el Banco República, ante casos de hackeo. Bien, entonces yo traje para compartir con ustedes una sentencia de apelaciones de hace 2 meses, no más, en donde se da una particularidad en lo que es la corresponsabilidad. ¿Tá? Y como es un tema que ustedes lo verán todo el tiempo en prensa y todo, nos pareció importante compartírselas. Así que yo voy a compartir pantalla y vamos a ver esto y ya después le dejo a Luján. ¿Tá? Pero nos parece importante que vean un poquito esto en la práctica y con un tema que es bastante terrenal y que pasa todo el tiempo. ¿Bien? Y además con discordia entre los miembros del tribunal. Bien. ¿Ven ahí mi pantalla? Háblenme porque no veo. Media cortada. Ahí la ven. Bien. Los pongo en autos. ¿Tá? ¿Qué es lo que era el caso? Una persona tiene, ustedes saben que en el banco pueden ser personas que están habilitadas. O sea, puede ser el titular de la cuenta y se habilita a otra persona, un ordinatario, te tira varios. Bueno, una persona con acceso a esa cuenta de otra, o sea, madre e hija, ¿tá? Le llega un phishing, ¿saben lo que es eso? El link famoso ese malicioso, y le vacían la cuenta. Bien, la persona cuando se da cuenta de esto, va, hace las denuncias pertinentes, pero bueno, esto después tiene un ribete penal, efectivamente la gente cae detenida, pero bueno, las personas plantean de que si existe alguna responsabilidad en el banco, en este caso el Estado uruguayo, porque es el Banco de la República, ¿no? No soy un banco privado, en este caso, ¿no? Se plantea, yo acá tengo marcado en negrita algunas cosas para hablar, en primera instancia, y es desfavorable a los intereses de las partes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queda declarado en primera instancia? ¿Ven lo que está en negrita? Si yo pinto, ¿ven ahí también? Sí, Sí, se ven. Queda reclamado que la persona fue víctima de un hackeo, queda establecido, está aprobado y acreditado. Queda establecido que los delincuentes no vulneraron ningún tipo de sistema de seguridad del Banco República. ¿Por qué? Literalmente porque les hackearon la contraseña a una persona. ¿Está? Queda establecido que la persona no tomó las precauciones necesarias para... A ver, hoy por hoy es difícil hablar, pero del estándar medio en lo que tiene que ver con los cuidados. ¿Tá? Además, tenía su teléfono con claves abiertas y la denuncia fue demorada, o sea, no fue inmediata. ¿Bien? Si ustedes ven todo esto, yo creo que calculo que están de acuerdo en la sentencia de primera instancia, capaz de decir, bueno, ¿dónde está la responsabilidad del Estado en esto? Y de último, el tribunal dice que se advierte que hay muchos descuidos
perpetrados por las reclamantes. ¿Tá? Ahora bien, si ustedes lo analizan desde un punto de vista estrictamente de responsabilidad objetiva, por así decirlo, está bastante claro quién tiene la responsabilidad en este caso. ¿Ustedes qué les parece? Ustedes, con estos elementos de prueba, ¿cómo fallarían con estos elementos de prueba? Que son bastante lo que les digo. ¿Qué piensan? Igual que el tribunal. Lo que está diciendo es autopuesta en peligro, básicamente. Ojo, Si no ojo, el cumple tribunal falló al revés, igual que en primera instancia. Sí, no, pero- yo digo... Dale, Patricia. No, dale, Hunter, dale, seguí, después sigo. No, para mí, si no se violó el sistema del gobierno, si lo que no se rompió fue lo que el gobierno está usando, o digo, o el gobierno, o el ente, lo que fuera, la responsabilidad no. Si me acceden a mis claves que tendrían que ser privadas de forma sencilla, la responsabilidad es mía, entiendo. Bien. ¿Alguien más? Yo, en cuanto al tema de las contraseñas, si son mías de mi propiedad y me llega a través de un link que dice del bro, obviamente yo voy a confiar en que ese mail me lo manda alguien del bro. No voy a pensar de que sea un phishing, de que sea un link para dejarme la cuenta en cero. Por ahí, lo de la denuncia tardía, sí, es sospechoso. Pero capaz que no es tan sospechoso porque capaz que no se dieron cuenta en el mismo momento. Capaz que fue cuando le fueron a usar la tarjeta y ahí no tenían saldo. Y reclamarle, sí, yo le reclamaría. Porque más allá de que pongamos que las contraseñas no sean tan seguras, pero son privadas, como decía Hunter. Esa es Bien. mi discrepancia, perdón. No, está bien, porque de hecho es lo que pasó acá. Acá hubo Porque discrepancia. tengo una conocida que pasó lo mismo, le llegó un mail de otro banco, no era el bro, era un privado, le vaciaron la cuenta y a través de un mismo link, de este mismo estilo, y ella lo reclamó en el banco. Porque por más que contraseñas que tengas, y hay como 3 o 4 contraseñas que puedes poner en la cuenta en el banco, y te lo pinchan o te hackean el teléfono, como ha pasado y como han hackeado las cuentas, las computadoras de la facultad, estamos ante hackers muy perfeccionados y gente de estafa también de alto nivel. Bien, bueno, la compañera va un poco por el lado del tribunal. A ver, yo voy a seguir poniendo un poco que es lo que terminás resolviendo. A ver, pero vamos a ver un tema de responsabilidad. Pasamos a responsabilidad, ¿no? Porque esto, a ver, ¿cómo se plantea esto en otros términos? Antes de entrar a cuál es la respuesta, que ustedes ya estarán spoileando ahí lo que está en negrita puesto. ¿Está? Acá el gran cambio que hay, por así decirlo, es el planteo en el cual una persona asume la impericia, pero aún así intenta solicitar responsabilidad al Estado. ¿Tá? Lo cual quizás no es lo más común, ¿tá? Porque muchas veces, en muchos casos, la responsabilidad se dice, bueno, no, mire, usted Estado no hizo esto, y a mí, o hizo esto, y a mí me causó un daño. ¿Tá? En este caso el planteo es, usted Estado no hizo nada, yo hice todo mal, pero aún así tiene responsabilidad. ¿Se entiende cómo es el punto? ¿Tá? En una parte de defensas dicen, bueno, si yo mañana dejo las llaves de mi casa, se las doy a una persona y me abren las llaves de mi casa, yo no puedo culpar al cerrajero. ¿Tá? Porque si yo le di las llaves, no puedo al cerrajero. El caso del phishing, en teoría, es lo mismo. No hay una vulneración porque al hacker yo le di voluntariamente, no. Con un dolo de estratagema que en sede penal quedó resuelto porque la persona terminó presa, pero yo le di. Pero claro, ¿qué pasa? A veces las cosas tienen un análisis un poco más complejo. Y el tribunal, en este caso, tomando lo que la compañera Patricia un poco decía, ese ánimo de decir, bueno, pará, a ver, vamos a ver toda la película completa, ¿tá? ¿Qué es lo que dice el tribunal? Mal grado lo expresado, considera que, y acá empieza a establecer una responsabilidad por aspectos que debieron de haber ocurrido y no ocurrieron, sin importar la culpa. Entonces, bueno, mejores sistemas de precaución en un banco, porque tantos movimientos son sospechosos. En la actualidad informática son fácilmente detectar esas operaciones. Ahí discutió la cara de Rainer, es discutible esto es súper discutible.
no para quienes estamos defendiendo las personas que reclaman. Un aviso por mensaje o un email muchas veces cae en spams. ¿Vieron para lo que dicen que a veces los tribunales están desautorizados? No están tan desautorizados, ¿eh? O no siempre es abierto. Es un hecho notorio y público. Los bancos conocedores de la proliferación de los fraudes deberían estar más atentos con los fondos de los usuarios. ¿Tá? Cita teoría argentina, cita. Dice, bueno, hay una omisión del deber de prevención y seguridad digital. ¿Tá? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la solución que está buena para lo que estamos viendo ahora? Responsabilidad compartida. Y miren cómo lo pone, 50 y 50. ¿Está? Es bastante novedoso, vamos a decir la verdad, es bastante novedoso el planteo, ¿está? Porque, por un lado, yo considero, como decía la compañera, que hay un criterio, no sé si llamarlo humanista, si llamarlo de una especie de primacía de realidad a lo laboral, decir, bueno, pero esto pasa siempre, vos no podés no tomar en cuenta estas cosas, aunque no sea tu culpa. Quizás un criterio más positivista se está tirando un séptimo piso al ver todo este positivismo helado, ¿no? Porque estamos de acuerdo que hay un montón de responsabilidades objetivas y probadas. No culpa en sentido penal, culpa en sentido civil, culpa en sentido administrativo de impericia, imprudencia y negligencia. Las hay. ¿Tá? Tengo una mano levantada, no sé de quién es, hable. Porque La no mía, veo. Patricia, de Vale. vuelta. Es más, de hecho, en estos días hoy me llamaron del Bro por una tarjeta de mi madre que le habían hecho una compra online de una aplicación del celular, cosa que mi madre lo único que tiene 76 años. Tiene, tiene un teléfono que parece una Maserati, que es un Samsung S24, que lo usa, no te diría, Hunter, no seas malo, que lo usa para jueguitos y para WhatsApp. A duras penas, ¿eh? Y me llamaron a mí hoy para preguntarme. Entonces yo le tuve que decir, mire, señor, la verdad que esto es un fraude. Le clonaron la tarjeta. Y esto ya es del Bro. Entonces, esto me hizo acordar mucho a esto. Entonces, ¿dónde va la responsabilidad? En este caso, por suerte, el Bro me dio a favor que había sido un fraude y que no le iban a debitar de la cuenta todo el gasto ese de la tarjeta. Pero fue de casualidad, por eso me acordé y hice este comentario. Porque así como llega un mail que supuestamente va para spam, muchas veces de los bancos mismos, unos son reales y otros son falsos, esto pudo haber pasado lo mismo. Que después cuando se haya dado cuenta la señora y la hija que le vaciaron la cuenta, pudo haber sido después. Mi defensa hacia la señora y hacia la hija. Bueno, acá el tribunal, ahora yo leí otra mano levantada que no vi, ahí vi, Hunter. Acá el tribunal lo que hace es una corresponsabilidad, y es un concepto muy interesante, porque ahora después, si no se está Luján por ahí, si querés lo peloteamos juntos, es poco común una coparticipación de responsabilidades en temas de responsabilidad del Estado. Es un área que históricamente es más blanco-negro, ¿verdad? Hunter. No, una cosa, digo, me parece brillante la resolución de 50-50, porque sí, lo que decía Patricia, de cómo tienen acceso a que yo tengo una cuenta, cómo el correo, bien, pero por otro No, lado, pará, yo te puedo decir eso. Los números de la Porque- tarjeta, No, Hunter. pero yo Los te puedo números decir de la cómo tarjeta. hacen. Cuenta. Ellos entran por un link y te sacan todo. En realidad, te sacan las cookies de la computadora, básicamente. Es eso lo que sacan. O sea, ellos Sí, entran a tu computadora. también. Entonces hay un mal cifrado de las cookies, Sí. hay otra forma de hacerlo. ¿Ah? O sea que yo entiendo que hay una responsabilidad, pero a mí lo que un poco a veces me preocupa es que tendemos a, voy a decirlo francamente, a que el usuario puede ser estúpido y no revisar nada, ¿no? Porque una cosa entiendo el ejemplo de Patricia, personas mayores que no lo usan, que no. Perfecto. Pero gente joven que maneja estas cosas, que sabemos que el domicilio digital, que es el email, que ignoramos, vemos en el celular el mail que dice del banco, de lo que sea, y le ponemos ignorar y seguimos chateando. Entonces, hay también que el usuario se queda cómodo sin hacer nada, pero yo trabajo pila con el tema de mails, llegan determinados mails
y los tengo que revisar sí o sí. No queda Esto otra. mismo, Pero, en esos pero términos, yo se entiendo planteó que. esta audiencia. Pero así. ¿Y ¿Cómo? sabés cuál fue el debate? Esto mismo que decís vos fue un argumento de defensa. Decir, pará. No estamos hablando de una viejita de 95 años, ¿eh? Entonces digo, ¿cómo puedes no verlo? Y la contraargumentación, ¿cuál fue? Porque todo depende del lado que vos te pongas, ¿está? Fue un oficio pidiendo cuánta gente fue víctima de un hackeo. No sé, ahí. Entonces, bueno, ¿qué edad tienen? ¿Son todos tontos? Por no decir otra palabra. Pero este debate, Hunter, fue en esos términos. Y me faltó agregarles algo, porque no terminó esto acá. Hay parte del tribunal que no está de acuerdo. Esto es 3-2. Miren cómo termina el de abajo. Ministras discordes. 5 en apelaciones fueron. 5 se configuraron, porque fue mucho tiempo. Para que vean que no es que esto es blanco-negro. Esto es opinable. Por consiguiente, se configura hecho de la víctima y el tercero, la víctima y el ladrón que está preso, que exonera de responsabilidad del Bro, en este caso eres todos listos. ¿Está? Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué exoneraría tanto al Bro? Porque uno como usuario, pongamos en este caso, yo, ¿no? Por ejemplo, soy usuaria del Bro. Deposito mi confianza, mi dinero en el banco, ¿correcto? Se firma un contrato en el cual mis datos personales son de carácter reservado. Ahí metemos la ley de datos personales. Entonces, ¿cómo puede ser que si me sacan la plata, eximo de responsabilidad, más allá de que el tercero, el hacker y el bro no tenga tampoco una parte de responsabilidad por preservar y no haber una investigación exhaustiva del por qué se le vulnera la página o mandan a través del link del bro a un usuario o a 5 usuarios? Como un abogado del diablo. Yo te diría, la hubo. A tu computadora entró una persona que el factor de two-way, ese de autentificación que todos tenemos, vieron que es de un lado y del otro, ¿está? Lo confirmó, le llegó el mail y yo no tengo nada para hacer. Esto es un debate, yo no pienso eso, no me estoy poniendo al lado del abogado del diablo, yo entiendo que hay un deber, como decís vos, de corresponsabilidad y de prever, pero digo, en los temas estos, la responsabilidad muchas veces se discute a sobre cerrado. Decir, bueno, si vos dejaste la llave de tu casa, decía recién, si vos dejaste la llave de tu casa en la puerta, y bueno, yo no puedo hacer nada. Bueno, capaz que no es tan así. Claro, ahí son dos casos totalmente Buenas distintos. noches. Hola, para participar. Yo soy Pídale que no abogada vean las del diablo. manos, no veo, hablen, porque no los veo porque tengo la pantalla abierta. Yo soy abogada del diablo, trabajo en la asesoría letrada del Banco República. Esta es una de nuestras experiencias, así que la conozco. ¿La conoces? Obvio. ¿Sentencia? Es una de las que tenemos. Así como Ya está tenemos... terminado el caso por las dudas, ¿eh? Ya está terminado el caso y está sin nombres, ¿eh? Pero sí. No, está bien. Así como ahí están negativas, tenemos positivas también, de que nos han exonerado, porque la cuestión es esa, no es que hackean la página del banco. Al banco no filtra datos del banco, los datos los filtra la persona, y no es lo mismo la tarjeta de crédito, la clonación, lo que estábamos hablando, que estos casos de cuenta, son muy distintos. Entonces, sobre acá, lo que nuestra defensa, sobre todo, es eso. Yo te doy la casa, te doy la alarma, te doy el perro, te doy la reja, te doy todo. Y tú le estás dando los datos porque tenemos una persona que es la culpable. No es que no se haya encontrado el culpable. El estafador está. No lo hagamos con nombre propio. propio. ¿Cómo puede ser que un tercero sepa quién es usuario del banco? No lo hagamos con nombre propio. Ahora, yo tengo... Paren un segundo. Esto porque es un tema, no nos vayamos de la materia. Se armó debate. Claro. No, lo traigo porque es un debate que está buenísimo. Y aparte, la realidad es que lo traigo porque es la primera de estas de 80.000 que salen negativas. Entonces, la realidad lo que se plantea es cierto. ¿Tá? Y porque en este caso a nosotros nos interesa la particularidad de... Porque lo demás es debatible, es un debate más de taller. La particularidad de la coparticipación en la responsabilidad, que ese es el concepto de esta clase. Más allá de ¿entiendes? Sobre eso le iba a comentar que esto es muy común en Argentina, que por eso nombran la legislación,
Y ahí fueron las primeras 50-50 y de acá se tomó esa decisión de muchos juzgados. Porque es un concepto, bueno, la compañera que tiene mil casos de estos, que en Uruguay no existía en estos términos una coparticipación de responsabilidad en hechos que eran blanco-negro. Eran, fuiste o no fuiste. Hechos que, repito, algo de la compañía trajo que está bueno desmarcar. No hay que mezclar la responsabilidad de tipo penal con esto. La persona que hace esto, no en este caso, en cualquier caso, en este caso también, pero en otro caso, está presa. Eso es otro debate. Esto no es penal, esto. A nosotros no nos interesa el derecho penal. Porque, ¿por qué lo digo? Porque lo hay. O sea, acá hay una estafa, ¿no? Hay un delito precedente. Después lo que está discutiendo es, ¿hay responsabilidad o no hay responsabilidad del Estado? Bueno, eso, imagínense, si el tribunal no se pone de acuerdo, como nosotros nos ponemos de acuerdo. Ahora. Profe, si me permite, yo trabajo con un banco. Yo trabajo con un banco, me reservo el nombre, pero sí les digo que es uno de los bancos más grandes acá de Uruguay. ¿Qué sucede? Los bancos tienen procedimientos para en caso de que el usuario reporte cualquier tipo de operación de fraude. ¿Pero es un banco privado? En este caso es un banco privado. Claro, pero porque no aplica el tema de responsabilidad del Estado. Claro, pero sí le quiero comentar algo. Todos estos procedimientos que los bancos tienen que seguir los marca BCU, los marca Banco Central del Uruguay. Sí. Es decir, estos son procedimientos marcados directamente desde el Banco Central del Uruguay y lo siguen toda la banca, tanto pública como privada. Al punto es de que normalmente en este tipo de reclamos el banco tiene que emitir un número de reclamo formal y ese número de reclamo formal va a Banco Central del Uruguay. Es decir, de cierta forma, desde mi punto de vista, si bien puede pasar en un banco privado, también es responsabilidad del Estado, porque estos procedimientos de seguridad y respuesta al cliente los determina el Banco Central del Uruguay. Eso es un tema de procedimiento que está bien, pero no nos vayamos de tema acá de derecho del Estado, derecho público. Nosotros acá lo que estamos viendo no es ni la área penal ni las eventuales virtudes o defectos de una institución. Lo que estamos viendo es, existe una, y la compañera está bueno que lo traiga desde el punto de vista práctico, una sentencia que habla de responsabilidad en coparticipación en términos del Estado, y que utiliza los términos 50 y 50. Algo que es bastante novedoso, no es muy común esto, no es nada común. Entonces, eso es lo que damos. Después, cada uno... Profesor, sí. En ese 50 el Estado reconoce que ellos se equivocaron, que no están cumpliendo, porque se hacen cargo de un 50. El tribunal. Pero, claro, ahí va el tribunal, pero reconoce la responsabilidad del Estado, que en sí son los que tienen que cuidar al ciudadano y son los que velan por la seguridad del ciudadano. Pero estas cosas están pasando porque fallan. Estamos en un principio de separación de poderes, ¿no? Claro, ahí estaría fallando el sistema de seguridad. Hay una palabra clave. Acá nadie reconoce. O sea, acá hay una sentencia que hay que cumplir. No es un reconocimiento. Porque ni la parte dice, la parte tampoco está contenta porque dice, no, yo quería todo. Y la otra parte puede decir, yo quería cero. Nunca nadie está contento 100% de estas cosas, pero sí, porque hay un fallo, no es una transacción. Es un fallo, una sentencia judicial es una instancia. Entonces, esto, en realidad, acá lo que interesa para nosotros es eso, es ver cómo se maneja desde un punto de vista práctico la responsabilidad. ¿Por qué les puede servir esto a ustedes también? Porque en otros casos pueden alegar este tema como un argumento al momento de analizar la responsabilidad objetiva. A ver, ¿cómo les puede ir? Y la suerte es variada. La realidad es que esto no es muy común. Tampoco es que se agarren de una sentencia porque hay, a ver, no sé, una compañera que puede decir, capaz que tienen 500 casos y 499 son diferentes. Pero digo, hay una excepción que es una sentencia que es pública. Bien. Traje esto, ¿para qué? Para hacer algo un poco interesante, que es una sentencia, un tema puntual, un tema de ahora. Lamento no poder estar en una clase presencial y hacer más debate de fondo, y aparte tenemos acá todas las partes, sería buenísimo, pero nos van a matar, estamos cortos de tiempo, y no es el objetivo. Esto, en la BJN, los que trabajan en esto ya lo deben saber, pero tienen de todo de estos temas. Si ustedes ponen BJN, responsabilidad del Estado, cierto tipo de cosas, tienen de todo. Luján, no sé si andás por ahí, te pido disculpas por haberte robado tanto tiempo de lo que tenías para dar, pero bueno, el tema está interesante.
¿Ah? No, por favor, al contrario, muy interesante. Aparte, yo escuchaba, tenemos estudiantes de todas partes. Claro, tenemos de todas partes. Justo coincidió que el tema tuyo de la sentencia teníamos dos estudiantes calificados ahí con por eso. Es que si hubiese sabido, les pido que traigan más sentencias. Yo no tenía ni idea. Porque aparte la agarré hoy, la sentencia esta. Si hubiesen sabido, les pedía que traigan más. Para cotejar, estaría bueno tener en otras iguales que se falló. Ahí está. ¿Qué argumento? Que se falló, por lo general que no, pero ¿qué argumento se usó para la responsabilidad objetiva? Calculo que ha sido el de los discordes. Luján, no te robo más tiempo. Qué interesante. Bueno, el tema, o sea, en realidad está muy conectado con lo que vos diste, porque era terminar aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. Voy a compartirles un esquemita. Acá Ángel me habilitó. Ah, no, me tenés que habilitar, no, Ángel. Ahí estás. ¿Ahí sí? Ahora sí. Bueno, va a ser medio esquemático, así que vamos a abordar, por un lado, el tema de ejecución de sentencias contra el Estado, que ya hablamos del tema en la clase pasada. El tema de la conciliación previa, esto es, si hay que citar a conciliación al Estado antes de demandarlo o no. Las cuestiones sobre la competencia, que también ya vimos en la clase pasada, y hoy vamos a decir alguna cosa puntual sobre ese tema. Después algunos datos y ejemplos de sentencia, ¿sí? En el primer punto, ejecución de sentencia contra el Estado, hoy no traje el CGP, pero igual acá cualquier cosa lo buscamos el artículo. Teníamos que el artículo 400 del Código General del Proceso establece el procedimiento para la ejecución de las sentencias contra la persona pública Estado. Y el 401 del Código General del Proceso establece el procedimiento para las ejecuciones de sentencia contra las personas públicas, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Se establecen distintas formulaciones del mismo artículo para cuando ya hay sentencia ejecutoriada. El CGP original, que había sido aprobado por la ley 15.982, establecía la intervención del BROU directamente. Luego el artículo 685 de la ley 16.170 le da intervención al Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que deposita el importe a abonar en el Banco Hipotecario del Uruguay, el importe de la sentencia de condena. Luego la ley 16.994, en un artículo único, derogó lo anterior y volvió a la letra original del CGP, la que establecía la intervención del Banco de la República directamente. El artículo 29 de la ley 17.296 hace comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas la liquidación, y en 30 días el Ministerio de Economía y Finanzas debía dar la orden al Banco de la República para que deposite la suma a la orden del juzgado previa intervención del Tribunal de Cuentas. Luego el artículo 51 de la ley 17.930 estableció que el juez comunica al Ministerio de Economía y Finanzas que debe ordenar el pago con plazo de 45 días. Y por último, la situación actual, se establece que el artículo primero de la ley 19.090, con las modificaciones posteriores del artículo 733 de la 19.355 y el artículo 16 de la ley 19.535, uno agrega y otro saca el punto 8 de dicho artículo. O sea que llegamos entonces al procedimiento que tenemos actualmente descrito. Vamos a leerlo. Pasa que es muy largo. Artículo 400 y 401 de... Acá tengo el artículo 400, profe. Bueno, entonces si usted lo lee, mejor. Sí, el artículo 400. La ejecución de las sentencias de condena contra los incisos 02
a 27 y 29 del presupuesto nacional, así como los laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que se les obliguen al pago de una cantidad líquida y exigible, seguirán el siguiente procedimiento. El acreedor pedirá la ejecución acompañando la liquidación detallada de su crédito y la prueba de que intente valarse. De su escrito se confiere traslado al ejecutado por el término de 6 días, quien deberá manifestar si tiene o no observaciones a la liquidación, agregando la prueba de que intente valarse. Voy a buscarlo lento porque no estoy viendo nada. Perdón. Bueno, no los encuentro. Sigo. ¿Quiere que siga yo? Bueno, como quiera. Ahí está. Bueno, de no existir oposición, el tribunal aprobará la liquidación realizada por el actor en el término de 10 días y vencido dicho término convocará a las partes a una audiencia única en la que deberá diligenciarse toda la prueba ofrecida. El tribunal contará con 10 días para el dictado de la sentencia con expresión de fundamentos contra la cual podrán interponerse los recursos de reposición y apelación. Como vieron, es como un incidente, como un pequeño juicio posterior al juicio para la liquidación de sentencia. Las cuotas y costos de la ejecución solo serán de cargo del Estado cuando hayan sido dispuestos expresamente por la sentencia definitiva de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil. El tribunal comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas en un término de 10 días hábiles a partir de ejecutoriado el fallo liquidatorio que deberá depositar en la cuenta del Banco de la República Oriental del Uruguay, del acreedor o de quien éste autorice. El monto de la liquidación en el término de 30 días corridos a partir de la notificación atendiéndose a la erogación resultante con cargo al inciso. Luego el punto 5 dice la Tesorería General de la Nación comunicará al tribunal actuante el inciso condenado y al Ministerio de Economía y Finanzas la fecha del depósito, teniéndose esta como fecha de extinción de la obligación. La reliquidación del crédito compensará el periodo transcurrido entre el vencimiento del término conferido para el pago y la fecha de depósito. Los abogados patrocinantes del Estado deberán comunicar las sentencias de condena, laudos arbitrales y las transacciones homologadas al jerarca inmediato en un plazo de 3 días hábiles, a partir de la notificación de las mismas, acompañando fotocopias auténticas. El incumplimiento de la comunicación será considerado falta grave, salvo cuando se hubiesen emplazado al funcionario en garantía, artículo 51 del Código General del Proceso, el inciso condenado, una vez notificado de la fecha de pago, iniciará un procedimiento administrativo tendiente a determinar si resuelve promover la acción de repetición contra el funcionario o los funcionarios eventualmente responsables del daño causado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Constitución de la República, dándole vista al interesado, tanto en caso de resolver mediante acto administrativo iniciar dicha acción, como en el caso de resolver no iniciarla, el inciso condenado remitirá su decisión fundada y copia autenticada de los antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas y a los efectos de los ordinales siguientes. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad del Estado de ejercer la acción de repetición mediante la citación en garantía del funcionario en el proceso principal, cuando ello corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Y si el inciso condenado resolviera no promover la acción de repetición, podrá hacerlo el Poder Ejecutivo. O sea, se dan cuenta que acá está planteando la posibilidad de la citación de garantía como una acción independiente de la acción de repetición, ¿sí? Si el inciso condenado resolviera no promover la acción de repetición, podrá hacerlo el Poder Ejecutivo si lo entiende pertinente. En todo caso, adoptará decisión mediante la resolución fundada previa vista al funcionario o funcionarios involucrados. En caso de resolver incoar la acción de repetición, la impugnación del acto administrativo resultante no tendrá efecto suspensivo respecto del proceso judicial. Este es el artículo 400. Y vamos al 401. Acá lo tengo. Perfecto, Sentencias adelante. contra gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios centralizados. Los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios centralizados
industriales y comerciales del Estado deberán realizar las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar sus presupuestos para atender el pago de las sentencias, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente, previendo los recursos necesarios para financiar las erogaciones del ejercicio. Ejecutoriada una sentencia de condena, laudo arbitral o transacción homologada judicialmente contra los organismos referidos en el numeral anterior, a pagar sumas líquidas y exigibles, el acreedor deberá pedir la ejecución acompañando la liquidación detallada de su crédito y la prueba de que intenta valerse. De existir oposición, el tribunal aprobará la liquidación realizada por el actor en el término de 10 días. De existir oposición, el tribunal dará traslado al actor por 6 días y, vencido dicho término, convocará a las partes a una audiencia única en la que deberá diligenciarse toda la prueba ofrecida. El tribunal contará con 10 días para el dictado de la sentencia con expresión de fundamentos contra el cual se podrán interponer los recursos de reposición y apelación. Las costas y costos de la ejecución solo serán de cargo de los organismos referenciados en el numeral primero, cuando haya sido dispuesto expresamente por la sentencia de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil. El tribunal comunicará al ejecutado, en el término de 10 días hábiles desde ejecutoriado del fallo liquidatorio, que deberá depositar en la cuenta del Banco República del Uruguay del acreedor o de quienes éste autorice el monto de la liquidación, en el término de 30 días corridos a partir de la notificación previa intervención del Tribunal de Cuentas. El ejecutado comunicará al tribunal ejecutante la fecha del depósito, teniéndose como fecha de extinción de la obligación. La reliquidación del crédito comprenderá el período transcurrido entre la aprobación de la liquidación y la fecha del depósito, deduciéndose el término conferido para el pago que no generará intereses. Los abogados patrocinantes del organismo condenado deberán comunicarle la sentencia de condena ejecutoriada, laudos arbitrales y transacciones homologadas al jerarca inmediato en un plazo de 3 días hábiles, acompañando fotocopias autenticadas de la sentencia definitiva e incidente de la liquidación. El incumplimiento de la comunicación será considerado falta grave. El organismo condenado, una vez notificado de la fecha de pago, iniciará un procedimiento administrativo tendiente a determinar si corresponde promover la acción de repetición contra el funcionario o los funcionarios responsables del daño causado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Constitución de la República. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Como ven, ambos artículos describen todo el procedimiento. Es un procedimiento que en realidad tiene sus complejidades, pero bueno, tenemos la normativa y está claro al respecto, hay que seguir el procedimiento establecido en ambos artículos. Aquí lo que le dimos en la diapositiva fue un marco de evolución. En cuanto a la conciliación previa, ¿saben lo que es la conciliación previa? Sí, es de mandato obligatorio por la Constitución de la República para los procesos ordinarios, por el 255 de la Constitución, y lo que dice es que las partes deberán obligatoriamente hacer conciliación previa para evitar llegar al juicio. Es la idea, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a leer específicamente cómo dice el artículo de la Constitución. 255. Dice, no se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha atentado a la conciliación ante la justicia de paz, salvo las excepciones que estableciere la ley. ¿Ah? O sea que es una instancia a fin de conciliar, como lo dice el término, ¿no? A fin de que las partes puedan tener una oportunidad de llegar a un arreglo, a una solución amistosa, sin necesidad de tramitar todo el procedimiento litigioso. En el Código General del Proceso tenemos que citar lo dispuesto en los artículos 293 y 294. El 294 regula las excepciones de la necesidad de conciliar. Por ejemplo, ¿qué procedimientos, qué procesos saben que no requiere audiencia de conciliación previa? ¿Todo lo del 294? El ejecutivo. Ahí va, el juicio ejecutivo.
Ahí está. O sea que en realidad las exclusiones son variadas, ¿verdad? El 294 Bueno, del CGP no tiene. exacto. Bueno, Los de ejecución, profe. ¿Sí? Adelante, No, que los de Gianluca. ejecución. No, que creo que los de ejecución en el CGP hace referencia solo a la intimación y no a una claro, conciliación. No requiere audiencia de conciliación. Perfecto. Por ejemplo, una ejecución hipotecaria no requiere una audiencia de conciliación previa. Hay alguno de estructura abreviada, como puede ser, por ejemplo, la rescisión de contrato requiere audiencia de conciliación. La escrituración forzada puede llegar a requiere también citación a conciliación previa. Obviamente tenemos claro que la estructura ordinaria sí, un juicio por cobro de pesos requiere audiencia de conciliación previa. Un juicio por responsabilidad contractual o responsabilidad extracontractual requiere audiencia de conciliación previa. Bien, el Código General del Proceso originalmente excluía los juicios contra el Estado de aquellos de la necesidad de citar audiencia de conciliación. Eso lo establecía el numeral 2 del artículo, los juicios de los cuales es actor o demandado el Estado u otra persona pública estatal. Entonces quedaban excluidos de la audiencia de conciliación. ¿Por qué motivo? ¿Cuál era el fundamento? Bueno, porque en realidad se entendía que el Estado estaba limitado a la hora de conciliar. O sea que siempre que al Estado se le reclama un monto, se entendía desde una perspectiva restrictiva o en defensa de los dineros públicos, de bueno, que el Estado no tuviera demasiada libertad a la hora de transar o de conciliar, y por ende se evitaba, o sea, se lo excluía del procedimiento previo de conciliación, porque lo que se pretendía era, bueno, que el Estado peleara hasta el último minuto la necesidad de abonar una indemnización. Esto de alguna manera ha ido cambiando, o sea, mucho se ha hablado hasta en la doctrina, o sea, que muchas veces podría haber sido más beneficioso llegar a un buen acuerdo, homologar una transacción, que esperar una sentencia definitiva que iba a ser claramente condenatoria. De hecho, la normativa de alguna manera nos va mostrando esta evolución. Entonces, en un primer momento, la redacción original del CGP excluía de los procesos que requieren conciliación los procesos en los que el Estado es parte. La ley 16.995, el artículo primero, eliminó la exclusión y, por tanto, a partir de allí, el Estado debió haber sido citado a conciliación previa, tanto si era demandado o citar a conciliación si iba a ser actor. El artículo 409 de la ley 17.930 volvió a excluir al Estado del requisito de la conciliación en el artículo 294. Y el artículo primero de la ley 19.090, en la redacción dada por el actual artículo 294, no figura el Estado como parte de las exclusiones de la audiencia de conciliación previa, por tanto, hoy el Estado debería pasar por una audiencia de conciliación previa. Las ventajas, bueno, ¿qué ventaja puede tener que tenga que pasar por una audiencia de conciliación? ¿Qué les parece? Y que se evite los juicios. Por un lado, o sea, el Estado claramente tiene una carga muy importante de litigios. Entonces, es una manera de concluir distintos procedimientos litigiosos de manera más rápida, en muchos aspectos podrá ser más eficaz, y apuntando a la economía procesal y economía, ahí está, en materia de reducción del gasto. Teniendo en cuenta la vida de las personas, porque lo que acabamos de ver, el Estado nunca se va a morir, pero la persona, cuando empezamos a sumar plazos y demás, hay un riesgo de que nunca se subsane la situación, porque la persona puede estar 10 años en idas y vueltas, que una
conciliación previa lo puede solucionar. Capaz que pierde algo en el camino, pero salvan tiempo. Claro, capaz que no recupera el total de lo que pretendía y llega a un acuerdo más de menos cantidad a que no cobre nunca nada y se muera antes. Puede capaz que hasta puede llegar a tener una enfermedad terminal que puede también quedarla antes. ¿Y ahí en qué quedaría el caso? Victoria. Pero, profe, ¿no puede pasar que después de todo el proceso se vea que el Estado no tiene responsabilidad? ¿O sí? O sea, ¿puede ocurrir eso? Bueno, a ver, en la eventualidad del procedimiento... La conciliación previa es como, no sé, es como negociar dinero de todos los contribuyentes. Exacto. Sí, no sé si me gusta la conciliación previa. Entonces, si vamos a pagar lo que es. Y si no, bueno, no. O sea, hay que hacer el proceso, hay que ser garantista. ¿Y qué desventajas le ven ustedes o podrían verle a la necesidad de tener que pasar por la audiencia de conciliación previa? Bueno, de lo que dijo Victoria se podría deducir una. Y la de garantías. Y la idea de que, bueno, de que podría ser algo que estimule a los distintos departamentos o direcciones letrados a cortar la cantidad de trabajo, logrando salidas por acuerdo, sin que de repente hubiera mérito para que el Estado tuviera que pagar efectivamente. Podría ser una lectura un poco rápida de cuál podría ser una de las con el debido proceso también. No, pero supónganse que a la audiencia de conciliación, la audiencia tiene su trámite y allí se cumple con la garantía del debido proceso. Claro, pero como decía Hunter, el tema de los tiempos, de los plazos y todo eso, como que alarga una agonía que a veces es mejor arreglarla fuera de la audiencia y decir, bueno, te doy tanto, así nos evitamos años y años de juicio, de que lleguemos o no a un acuerdo, que vos quieras 500 y yo te puedo dar 250. Claro, y capaz que peleas 10 años, 500 y no recibís nada y como decía Hunter, te morís y te quedaste sin nada. Ahí está. Sin el pan y sin la torta, hablando literalmente. Exactamente. Y de todo esto, ¿qué es lo que nos queda claro? Que la evolución apuntó a que, a que el Estado tenga un margen de maniobra, o sea, los distintos organismos del Estado, el Estado central tenga un margen de maniobra y de alguna manera pueda salir de la situación litigiosa por medio de un acuerdo supervisado por el juez en sede de los juzgados de paz de conciliación, ¿sí? Bueno, esto sería entonces en relación a la conciliación previa. Cuestiones que tienen que ver con la competencia, ¿sí? Nosotros dimos que la competencia, siempre que el Estado es demandado o es parte o es actor, ¿cuáles son los juzgados letrados competentes en Montevideo? ¿A qué juzgado vamos a ir a presentar una demanda contra el Estado? ¿O contra un servicio centralizado, o contra un ente autónomo? Juzgado en lo contencioso administrativo. Al juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo. Muy bien, Patricia fue la que habló, ¿verdad? No, yo no fui esta vez. Rosa. No sé, se me perdió. Sí, yo. Rosa, perfecto. Bueno, entonces, partiendo de que sobre competencia y jurisdicción están presentes en la clase que hemos dado, esto está siguiendo las clases que daba el profesor Jaime Zapolinsky, surge en la actualidad una interpretación discutida sobre competencia en cuanto a las demandas por créditos laborales de los trabajadores de empresas tercerizadas. O sea, acá lo que estamos planteando es los problemas. Tenemos clarísimo entonces que si el Estado es actor o el Estado es demandado, las demandas se van a presentar ante el juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo en Montevideo y en el interior ante el juzgado letrado de primera instancia que corresponda en materia civil. ¿Sí? Porque en el interior no vamos a tener
la distribución de competencia por razón de materia, igual que en Montevideo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos procedimientos en los casos en los que la demandada, en principio, no es el Estado, sino una empresa tercerizada? Por ejemplo, la empresa de limpieza que presta el servicio de limpieza en el edificio de Presidencia. Y allí se ha planteado, ¿estos juicios deben ir a la jurisdicción laboral por ser conflictos individuales de trabajo o a la jurisdicción contencioso-administrativa por demandar simultáneamente a la administración estatal que contrata sus servicios? Recuérdense que está la ley de solidaridad que estableció que la entidad o institución contratante es solidariamente responsable con la institución contratada, con la persona jurídica que de derecho privado que contrata para prestar el servicio. Entonces, los trabajadores, cada vez que tienen un conflicto o un reclamo laboral, van a demandar, o sea, por ejemplo, van a citar a la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo a la empresa para la cual trabaja y a la institución pública a la que le prestan el servicio. Entonces, en ese caso, en caso de tener que presentar la demanda, ¿a dónde se presenta esa demanda? ¿Ante el juzgado letrado de primera instancia del trabajo que corresponda o al juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo? Por eso ahí se les dice, deben ir a la jurisdicción laboral. En el contencioso administrativo, porque en el laboral, tengo entendido, cuando dimos laboral, que no, que lo rechazaban los tribunales. Ajá, bien. Hunter. No, iba a preguntar eso porque, digo, en realidad, teniendo en cuenta la ley laboral, porque la solidaridad está si el que está subcontratando, tercerizando, no cumplió con todo. Pero si cumple con todo, pasa que si yo lo hago de forma laboral y ahí pruebo que el Estado no cumplió con las medidas, ahí sí tendría evidencia para ir al contencioso administrativo de primera, porque yo entendería que el contencioso tendría que decir, pará, todavía no probamos que el Estado haya incumplido nada. Porque se invierte también parte del tema laboral de agilizar los procesos. Me parece que ir primero a lo contencioso administrativo. Entiendo lo que decía Marinés, de que lo rebotan, pero si el Estado no tiene no incumplió su deber de controlar y demás a lo que tercerizado, no tiene que responder. Lo que pasa es que allí, Hunter, el Estado es solidariamente responsable con la empresa contratada. Entonces, cada vez, y es responsabilidad objetiva, o sea que si acá hay un reclamo contra la empresa, y los reclamos laborales saben cuáles son: salarios impagos, aguinaldo, horas extra, indemnización por despido, cualquier rubro salarial o indemnizatorio, se entiende que la entidad pública contratante de la empresa privada es solidariamente responsable con la empresa privada de los rubros laborales que no hubiera pago. ¿Se entiende? Claro, Y no pero ahí para quien tiene que hacer primero los controles es el Estado. Por eso, exactamente. Tiene la obligación de controlar efectivamente eso. Controlar a la empresa tercerizada. Hay situaciones que se escapan de las manos, ¿no? Si la empresa de un día para el otro deja de pagar los salarios, es imposible. Lo controlaste hasta el mes pasado, pero nadie puede decir que este mes no lo dejó de pagar. Entonces, a partir de ahí empiezan a llover, sobre todo cuando se da la quiebra, el cierre de la empresa, hay una avalancha de citaciones a conciliación del Ministerio de Trabajo y después van a venir las demandas. ¿Sí? Claro, pero ya claro, venían las demandas por seguro de paro. Y bueno, sí. Sobre todo porque se dio un fenómeno de que cuando empezó el boom de las tercerizaciones, empezaron a aparecer, sobre todo, sociedades de responsabilidad limitada, que son más fáciles de constituir, donde trabajaban un tiempo, también básicamente o en la gran mayoría con servicio de limpieza, donde tampoco precisan gran infraestructura, no tenían un patrimonio importante atrás de respaldo y cuando cerraban
eran incobrables, o sea, los créditos laborales eran incobrables porque la empresa no tenía bienes, no tenía nada. Entonces, los trabajadores quedaban sin ningún tipo de cobertura. Allí fue que se planteó, bueno, la necesidad de que en ese caso, por haber elegido esa empresa, el Estado debe responder de manera objetiva. Y termina pagando. El Estado responde en forma solidaria o subsidiariamente. Entonces, cuando no paga la empresa, le reclaman al Estado. Exactamente, así es. Entonces, la jurisprudencia, siguiendo todo esto que estamos diciendo, parece que se inclina por la incompetencia de los juzgados laborales, admitiendo las excepciones de incompetencia interpuestas por los organismos públicos. O sea, si la demanda la presentamos en sede laboral, seguramente la institución pública demandada se excepcione por incompetencia del tribunal, aplicando su fuero en relación a los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. En la jurisdicción contencioso administrativa se resolverá si una función no esencial del órgano que se tercerizó, por ejemplo, limpieza. ¿Por qué no esencial? Bueno, por ejemplo, Universidad de la República. ¿La limpieza es una función esencial de la Universidad de la República? No, es la enseñanza pública superior. Por tanto, la limpieza es parte, digamos, un insumo, un servicio que hace al funcionamiento total de la universidad. Puede generar responsabilidad al Estado o debe limitarse al empleador privado que realiza la tarea y en su caso determinará los créditos que correspondan al trabajador según las normas laborales correspondientes. El Estado podrá ser responsable si no efectuó los controles de servicio tercerizado, lo que recién decía Bruno. Y Juntar también. En la acumulación de pretensiones laborales y contra el Estado prima la jurisdicción contencioso-administrativa. Y en jurisdicción laboral, el juicio se sigue por el procedimiento abreviado. Sin embargo, de aceptarse la incompetencia, la jurisdicción contencioso-administrativa se sigue por el proceso ordinario. Ahí tenemos una diferencia. Y asume competencia en sede laboral, la demanda se presentó en sede laboral, y asume competencia y no se opone la excepción de incompetencia de la sede y se tramita en sede laboral, la estructura procesal que se le va a otorgar al proceso es el abreviado, mientras que si asume competencia un juzgado letrado en lo contencioso administrativo en el mismo tema, se sigue un procedimiento ordinario. Bueno, las normas aplicables son el artículo 106 de la ley 12.803 y el 341 de la ley 18.172 y el 106 de la 12.803. Las primeras dos normas son especiales y rige el principio de temporalidad. Sentencias sobre el punto pueden consultar esta que se cita en la diapositiva, Tribunal de Apelaciones del Trabajo de tercer turno, es una sentencia interlocutoria, la 49/2014, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno, también tenemos una sentencia que es la interlocutoria 260 del 2012. Otros datos, bueno, que tenemos que tener en cuenta, que hay un registro único de juicios del Estado. Este registro único de juicios del Estado fue aprobado por la ley, el artículo 408 de la ley 19.355 y se reglamentó por el decreto 98 del 2019. En el ámbito, este registro único de juicio funciona en el ámbito del MEC y en el ámbito de MEC, dentro de lo que se llama la Dirección de Asuntos Legales y Constitucionales del MEC. A nivel de responsabilidad por acto jurisdiccional, especialmente en lo que refiere a reparación patrimonial por prisión indebida, lo establece el artículo 4 de la ley 15.859, no hay estadísticas actuales. En el 2014, por ejemplo, solo se siguieron 16 juicios contra el Poder Judicial, y aparte por responsabilidad judicial, y a partir del nuevo Código del Procedimiento Penal, los juicios por este artículo están siendo encaminados también contra la Fiscalía General de la Nación. Se recomienda la lectura del artículo de investigación que realizó el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y que está linkeado en la plataforma EVA. Yo creo que lo tengo, yo después se los descargo en el chat antes de que terminemos la clase, que tengo varios artículos para descargar y alguna sentencia.
De tal estudio surgen algunas evidencias. Numéricamente surge una importante protección a los intereses del Estado. En amparos no médicos, el 91%. ¿Qué quiere decir lo primero? Numéricamente surge una importante protección a los intereses del Estado. Quiere decir que los jueces son restrictivos para dar indemnizaciones y para condenar al Estado. En los amparos, que ya hemos hablado mucho del tema de los amparos por medicamentos de alto costo o procedimientos quirúrgicos de alto costo, el 91% de las sentencias son desestimatorias. En procesos por responsabilidad del Estado, un 56% se desestima. De los que acogen, en su gran mayoría se hace, y en su gran mayoría se hace parcialmente. Ejemplos de sentencia sobre responsabilidad del Estado, bueno, se aclara que son meros ejemplos que se encontraron por búsqueda en la base judicial en las diferentes hipótesis. Sobre responsabilidad objetiva o subjetiva, sobre si la responsabilidad del Estado es subjetiva u objetiva, las sentencias son del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, de cuarto turno, la sentencia 40/2010, del Tribunal, la 91/93, la 26 y la 45/99. Y sosteniendo que es de tipo subjetivo, Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno, la 15 del 2003, la 51 del 2004 y la 196 del 2011. Sobre responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional, por hecho u omisión, el Tribunal de Apelación en lo Civil de quinto turno, la sentencia 123 del 2014, sobre montos en responsabilidad por acto jurisdiccional por prisión indebida, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno, sentencia 19 del 2018, 19 y 48 del 2017. Sobre responsabilidad por actividad legislativa, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, sentencia 300 de segundo turno, 342 del 2007, sobre responsabilidad administrativa por acto, Tribunal de Apelación en lo Civil de quinto turno, sentencia 82 del 2018, sobre responsabilidad por omisión, Tribunal de Apelación en lo Civil 1, sentencia 7 del 99, y sobre responsabilidad por hecho de la administración, Tribunal de Apelaciones en lo Civil, sentencia de cuarto turno, sentencia 304 del 2005. Ahora, vamos a dejar de compartir esto y vamos a buscar alguna sentencia para verla entre todos. Responsabilidad del Estado, acá está. Avísenme cuando la estén viendo. ¿La están viendo? Sí, ahí sí. Bueno, en este caso tenemos entonces una sentencia del 21 de febrero del 2018 contra el Ministerio de Economía y Finanzas, daños y perjuicios, y está la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en sede de casación. Tenemos que la sentencia de primera instancia, dictada por el señor juez letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo de tercer turno, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva del MEF, Dirección Nacional de Aduanas, y se desestimó la demanda instaurada sin especial condenación. En segunda instancia, o sea que la parte actora perdió. En segunda instancia, el Tribunal de Apelación en lo Civil de séptimo turno, con fecha 22 de febrero del 2017, dictó la sentencia número tal por la cual confirmó la sentencia apelada, excepto en cuanto desestimó la demanda aducida en autos contra el Ministerio de Educación y Cultura y el Poder Judicial, a quienes condenó el pago del lucro cesante y pérdida de la chance reclamado por la parte actora, cuya estimación se difiere del procedimiento previsto en el artículo 378. Contra dicha decisión, el codemandado Ministerio de Educación y Cultura interpuso recurso de casación invocando como agravios en síntesis: A.
la incorrecta interpretación de las normas de derecho aplicable al caso de autos, y ahí se cita los distintos enlaces con las normas que se entiende fueron incorrectamente interpretadas. Se dice que la sentencia le concede al actor una indemnización ilegal e ilegítima en contravención con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución. 65 por cuanto parte de una errónea interpretación del derecho aplicable incurre en infracción a las reglas del derecho en tanto atribuye de forma directa responsabilidad al Ministerio Público y Fiscal. Sostiene que la responsabilidad del Estado es subjetiva y no objetiva, requiere la existencia de un hecho ilícito de sus dependientes en un actuar con culpa grave, es decir, calificada. Y que es incorrecta también la aplicación de las normas sobre valoración de la prueba. Conforme a la orfandad probatoria que surge de autos y a la inexistencia de prueba documental acreditante de los daños pretendidos, no puede el tribunal fallar condenando su pago. O sea que se dan cuenta que la casación se tramita básicamente por la condena que efectivizó el Tribunal de Apelación. Bien, a ver, vamos a la parte de lo medular de lo que dice la Suprema Corte. Considera. Es una sentencia dictada por unanimidad. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros, anulará la sentencia definitiva de segunda instancia dictada en autos, manteniendo firme la de primer grado, o sea, la que no había condenado, ¿sí? La que rechazó la demanda. En el caso de autos, comparece la actora Flipper Andes Limitada, alegando que una empresa de plaza que contrató con la Intendencia de Montevideo, a la que arrendó máquinas de slots, tragamonedas, que resultó adjudicataria en una licitación en el año 2003, proporcionando así máquinas propias alquiladas. En los autos caratulados Fisco contra Tizaro y otros, tramitados por el juzgado de letrado primera instancia de aduana, se verificó la incautación de 180 máquinas tragamonedas, procedimiento que se realizó de oficio. Algunas de esas máquinas eran propiedad de la actora y otras alquiladas a diversas empresas de plaza para proporcionar el servicio contratado a la Intendencia de Montevideo. La incautación duró 2 años sin que se iniciara el juicio respectivo, al término del cual, ante el cambio de juez, se dispuso el levantamiento de la misma y entrega del actor. Yo no tengo más, habría que entrar a la base del Poder Judicial, buscarla por este número, el número 118 del 2018 de la Suprema Corte de Justicia y la fecha 21 de febrero del 2018. Y acá, al pie, por eso bajé este artículo, porque en realidad al pie tienen otros ejemplos de sentencias entonces por responsabilidad. La 1587 del 2018, la 249 del 2020, la 244 del 2023, la 199 del 2023. Y ahora vamos al texto de otra sentencia. Primero tengo que... Esta sí la tengo completa. Esta es contra el Poder Judicial. ¿La están viendo? Sí, sí. Bien. En estos autos entonces tenemos AA y otras contra Poder Judicial, daños y perjuicios, casación. Resultando, 1, la referida sentencia confirmó la apelada, salvo en cuanto al daño moral propio de AA, que lo elevó a $28.320, con más el interés legal a partir de agosto del 2008. Condenó asimismo a pagar a la coactora BB la suma de $5.000, también con intereses a partir del citado mes y año, sin especiales condenaciones. La representante de la Suprema Corte de Justicia formuló casación en base a los siguientes argumentos. A. Precisión. Liminar los intereses corren, acá es un tema de puntual a partir de cuándo corren los intereses. Esto nos vamos a saltear porque no nos aporta mucho a la cosa.
Acá existió error de derecho en cuanto a condenó al daño moral y reipsa a la madre de quien sufriera la prisión preventiva en función de la aplicación del artículo 24 de la Constitución a su respecto por haber entendido que la sede de primera instancia en lo penal actuó con falta de servicio. Se configuró la infracción o errónea aplicación del derecho de acuerdo con el artículo 270 del Código General del Proceso por la aplicación del artículo 24 de la Constitución. Después otro error, o sea, en realidad estos son los argumentos de quien presenta el recurso de casación y que el tribunal está recogiendo en la sentencia. Considerando los actores A y B por sí en representación de su menor hija, promovieron demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de la prisión indebida de AA. Ese fue detenido por la policía el 23 de agosto del 2006, procesado con prisión el 24 de agosto del 2006, sufriendo privación de libertad durante 708 días hasta el 31 de julio del 2008. Finalmente fue absuelto por sentencia de segunda instancia, la número 179 del 31 de julio del 2008, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal del tercer turno. Reclamaron la responsabilidad objetiva del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15.859, solicitando 10 unidades reajustables por cada día de prisión, así como daño moral, daño al proyecto de vida y lucro cesante. La sentencia definitiva de primera instancia, la número 80 del 2012, del 13 de agosto del 2012, admitió parcialmente la demanda y en su mérito condenó al Estado. Poder Judicial a abonar al actor la suma de una unidad reajustable por día de reclusión. Fíjese el valor de, ¿saben cuánto sale una unidad reajustable? Casi 2.000 pesos ahora. Ahí 1839 está. Es lo 1839 con 0. Ahí está. Es lo que tasaron entonces por día de reclusión. Ante los recursos de aclaración y ampliación de la actora, la sede de primera instancia dictó la interlocutoria tal. El representante del actor interpuso nuevamente el recurso de aclaración y ampliación, lo que motivó la resolución de Fojas 303 de la sede de primera instancia. La demanda se basó en la responsabilidad objetiva del Estado en relación a A por prisión indebida. Y también por BB por sí en representación de su menor hija, ya que se trata de un daño por rebote. Cuando se indicará el artículo 4 de la Ley 15.859, establece un supuesto de responsabilidad objetiva que impone reparar el daño sufrido por quien ha sido sometido a prisión preventiva sin que en definitiva recaiga condena en dicho aspecto o ésta contenga una pena temporalmente menor. Citan, como ven acá, doctrina, se cita en la obra La prisión preventiva de Marcelo Franco, aquí estamos hablando de derecho penal, y se cita a Martín Rizzo, responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional. Se cita jurisprudencia, la sentencia número 501 del 2003. Se cita acá otra sentencia. ¿De qué año era la sentencia? Esta sentencia es del 2014. Es la número... O sea que eran 700 y pico de días por el valor que tenía la unidad reajustable en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces, digamos. Exactamente. Sí, exactamente. Pero igual, no sé, o sea, en realidad nos sirve como referencia hacerle la cuenta. Sí, obvio, era un mundo de plata igual. Pero nos sirve para saber la actualización, o sea. Claro, obvio. La suma pesa como si la multiplicáramos por el valor actual. Sí, tal cual. Bueno, así que acá tenemos entonces un ejemplo y vamos a ir al fallo. Admítese el recurso de casación interpuesto y en su mérito anúlase la sentencia impugnada en relación a la condena a pagar a la coactora BB la suma de $5.000 americanos, confirmándose la de primera instancia en dicho aspecto, desestímase el recurso de casación en relación a los restantes agravios sin especial condenación. O sea que en realidad lo admitió parcialmente en relación a uno solo de los montos. Vamos a ver otra.
Esta es contra el Ministerio del Interior. ¿La están viendo? No, todavía no. Ah, no la compartí. Bueno, así que esta sentencia es del 28 de mayo del 2014. Es un juicio contra el Ministerio del Interior, daños y perjuicios. También esta sentencia es de la Suprema Corte de Justicia dictada en casación. Se hace allí entonces el raconto de que la sentencia definitiva de primera instancia del juzgado letrado de primera instancia de Rivera de quinto turno condenó exclusivamente a la parte accionada al pago de la cantidad de dólares estadounidenses 145.909 más intereses legales desde la ocurrencia del evento dañoso y no al lugar respecto del citado en garantía, que debe ser el funcionario. La decisión que fue revocada por la impugnada, reduciendo la condena del primer grado a pagar a pérdida de la chance, $6.399 estadounidenses con 60 centavos por daño extrapatrimonial. $7.200 por daño extrapatrimonial. $12.000 por daño extrapatrimonial, $4.200 también por daño extrapatrimonial y $6.399 respectivamente por daño moral, premuerte a título hereditario y por daño extrapatrimonial propio. Bueno, vamos a saltearnos los argumentos de la otra parte y vamos a los considerandos. Considerando que la Suprema Corte de Justicia por mayoría habrá de acoger parcialmente el recurso de casación, anulando en igual sentido la atacada, o sea, la sentencia impugnada, condenará al Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior en un 25% más que lo dispuesto en la segunda instancia al no computar la conducta de FF como hecho de la víctima, desestimando la casación en lo demás. Liminarmente corresponde emitir pronunciamiento en cuanto al alegado hecho nuevo y la solicitud de incorporar prueba al respecto. Alegaron los impugnantes que la Suprema Corte de Justicia, por sentencia 416 del 7 de febrero del 2012, en expediente identificado tal, en el que fuera procesado y luego recluido en la cárcel departamental de Rivera, FF, resolvió casar la decisión de segunda instancia y a la misma prueba por la cual se procesó a FF por un delito de libertad, por un delito de homicidio muy especialmente agravado, disponiendo la medida de inmediata libertad de GC y HH, compañeros de causa del fallecido. Bueno, ahora hay un análisis del planteo. Ingresando al mérito, dice acá en el punto 3 del cuestionario, el recurrente se agravió en primer término responsabilidad del Estado respecto de la valoración de la normativa referida a la responsabilidad del Estado, artículo 24 de la Carta, y al nexo causal entre la conducta y el Estado. Acá ven que dice, la doctrina exige que varios rasgos estén presentes en el hecho de la víctima para que la asignación sea exoneración de responsabilidad. O sea que también para determinar si hay un eximente de la responsabilidad, en este caso el hecho de la víctima, hay establecidos elementos que deben darse y probarse para que pueda configurarse la excepción. El hecho de que la víctima actúa como eximente de responsabilidad en la demanda total, que el perjuicio haya sido materialmente causado por la propia víctima, entre cuyo comportamiento y el daño existe una perfecta relación de causalidad que contra la relación atribuida al sujeto que pretendía responsabilizarse. Bueno, después aborda el nexo causal.
Y nos vamos al fallo, a ver qué dice, qué larga que es esta. Haciendo lugar parcialmente al recurso de casación y en su mérito anulando la impugnada en cuanto lugar, aumentando la condena al Estado, Poder Ejecutivo o Ministerio del Interior en dicho porcentaje sin especial condenación procesal. O sea que en este caso una anulación parcial y aumentó uno de los rubros condenados. Y tenemos una discordia. Yo quería mirar quiénes son los jueces que la firmaron. No aparece acá. Bueno, el discorde fue Julio C. Chalar, que entiende que el recurso interpuesto debe ser desestimado por inadmisible sin ingresar al fondo del asunto. Acá lo quiere sacar por un tema formal. Establece que hay falta de estimación de los montos, o sea que hay defectos formales en la demanda. Bueno, dejamos de compartir esta. Y creo que tengo otra. Este caso en realidad no tengo la sentencia, tengo un artículo que se los muestro. Es un caso muy particular contra un joven que acusan de narcotraficante. Y resulta que no tiene nada que ver. Dice, la responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional, el caso Jaramillo. Es un artículo de la doctora Natalia Veloso Giribaldi. Dice, el 17 de diciembre del 2007 ingresaron a Uruguay por Colonia varios narcotraficantes colombianos que fueron detenidos por la justicia uruguaya. Sin embargo, uno de ellos se fugó. Al indagar a los demás detenidos acerca del delincuente fugado, informaron que se llamaba Felipe Jaramillo y que era de nacionalidad colombiana. En función de ello, la sede actuante en la causa dispuso sin más la orden de captura internacional a Interpol del señor Felipe Jaramillo, sin individualizar otro dato del presunto delincuente. Como consecuencia de ello, el señor Felipe Jaramillo Ruiz, de 22 años de edad, colombiano, estudiante de Relaciones Internacionales, quien a la postre se descubrió nada tenía que ver con el delincuente fugado, fue detenido por la Policía de Migración de los Estados Unidos en el aeropuerto de Miami cuando se disponía a disfrutar de unas vacaciones con su madre y su hermana. El día 19 de julio del 2008, Felipe Jaramillo viajó con su madre y hermana desde Bogotá hacia Florida, Estados Unidos, a los efectos de pasar allí 10 días de vacación. Al llegar al aeropuerto de Florida, Jaramillo fue detenido e incomunicado por la Policía de Migración norteamericana, quien lo comunicó que estaba requerido por las autoridades uruguayas para ser extraditado por un delito de narcotráfico configurando en Uruguay el 17 de diciembre del 2007. Al ser interrogado, se le preguntó si alguna vez había viajado a Uruguay, a lo que el joven respondió que sí, que había viajado a Punta del Este con su familia a visitar a un amigo de su padre en enero del 2007. Posteriormente, un oficial le tomó las huellas digitales y fue trasladado al centro de detención de Miami, donde fue maltratado y catalogado como prisionero de mediana peligrosidad. Allí permaneció hasta el 28 de julio del 2008. Se constató que sus huellas dactilares se correspondían con las proporcionadas por la orden de captura internacional librada a solicitud del magistrado uruguayo, razón por la cual fue trasladado a Glades, una prisión de alta seguridad, donde se lo catalogó como prisionero de alta peligrosidad por el delito de narcotráfico. Mientras tanto, su familia, varada en el aeropuerto extranjero, se contactó con un abogado norteamericano para que lograra la libertad de su hijo. Paralelamente, la familia Jaramillo contrató un abogado en Uruguay, quien tras una serie de averiguaciones en la sede de Interpol y de la Brigada de Narcotráfico, logró demostrar a la sede penal que había existido un grave error al solicitar la orden de captura del joven Jaramillo, dado que la persona individualizada en dicha orden no podía ser de ninguna forma el sujeto que se había detenido en Miami. Básicamente, se demostró a la sede penal en Uruguay que el joven detenido no podía ser el narcotraficante que buscaban, en tanto el día en que dicho delincuente ingresó a Uruguay, 17 de diciembre del 2007, el joven detenido en Miami estaba en Bogotá, cursando estudios universitarios.
Por el contrario, el letrado demostró que la única entrada al país de su cliente, el joven Jaramillo detenido en Estados Unidos, había sido el 2 de enero del 2007, con salida del país el 4 de enero del 2007, es decir, casi un año después de que Felipe Jaramillo, que buscaban, ingresaba al país el 17 de diciembre del 2007. Ya tengo una confusión impresionante en cuanto, fíjense que acá se está hablando de que hay dos personas diferentes con el mismo nombre y coinciden las huellas dactilares. No sé si ustedes comprendieron lo mismo que yo, ¿no? Qué extraño. Lo cierto es que logran demostrar que son personas distintas. Que me perdonen, pero termino por cuestionar todo esto, ¿no? Si usted está mareada, profesora, ¿qué deja para nosotros? ¿Cómo? Si usted está mareada, ¿qué deja para nosotros? No, es que ustedes piensen, o sea, el juez, no estoy diciendo que el juez uruguayo haya actuado mal cuando revoca la sentencia, porque evidentemente le probaron que se trata de personas distintas. Ahora, ¿cómo se lo prueban? Con comprobantes de que traen de Colombia o de Bogotá o no sé qué, diciendo que entró, no sé, el mismo día, pero que entró otro. Que me permito, me genera un poco de desconfianza. Todo eso Esto cuando máxime. ¿Cómo? Esto muestra el infierno en que puede estar una persona si el Estado decide que es un delincuente, gozo, sin los controles correspondientes o lo que fuera. Porque el Estado es inamovible, pero el individuo le pasa por arriba, le queda arruinada la vida. Bueno, como viene de verse, dice, como consecuencia de ello, la sede penal revocó la orden de captura internacional, realizándose gestiones tanto en la Embajada de Colombia y en Uruguay como con Interpol para que la orden respectiva fuera cursada prontamente a Interpol Estados Unidos, a los efectos de poder obtener la liberación de Jaramillo cuanto antes. Finalmente llegó la comunicación de la revocación a Washington y al centro de detención días después, donde policías de inmigración llevaron a Jaramillo al aeropuerto de Miami, siendo así finalmente liberado el 5 de agosto del 2008, luego de 17 días de detención en un país extranjero. Igual le salió baratísimo. 17 días no fue tan grave. Ahora, imagínense que tampoco estamos ante una familia común, ¿no? Es una familia que estaba de viaje, de vacaciones en Estados Unidos y que tenía las posibilidades de contratar un abogado en Estados Unidos y un abogado en Uruguay, a pesar de que no eran residentes uruguayos tampoco, no residían en Uruguay. Luego de ello, la familia de Jaramillo inició un juicio al Estado uruguayo, Poder Judicial, por entender que había existido responsabilidad estatal por su actividad jurisdiccional, por haberse librado una orden de captura internacional en forma equivocada, sin que se contaran con los suficientes elementos identificatorios y generando graves daños morales y materiales a dicha familia. La defensa del Estado abogó por el rechazo de la demanda, sosteniendo lo sustancial que había operado un eximente de responsabilidad, en tanto el juez de la causa no podía prever que uno de los detenidos iba a señalar a Felipe Jaramillo como partícipe del hecho delictivo. Asimismo sostuvo que la orden de captura había sido liberada únicamente con el nombre, apellido y nacionalidad del requerido, siendo que el resto de los datos de Felipe Jaramillo detenidos fueron brindados por Interpol y no por el Poder Judicial. Los fallos de primera y segunda instancia, el fallo de primera instancia acogió la demanda, entendiendo que había responsabilidad estatal por actividad jurisdiccional, sosteniendo lo medular que en ningún momento debió de librarse orden de detención internacional contra Felipe Jaramillo, en virtud de los pocos elementos individualizantes de su identidad. El hecho que se haya acreditado el ingreso de un Felipe Jaramillo colombiano a nuestro país por el aeropuerto de Carrasco el 4 de enero de 2007 no eran elementos suficientes para acreditar la participación del señor Felipe Jaramillo Ruiz. Bueno, pero uno de los testigos lo había señalado como el otro compañero de su actividad, yo qué sé, y agrega,
Tanto es así que a los efectos de dejar sin efecto la privación de libertad que padecía el accionante, previamente la juez de la causa solicitó su foto para poder conocer e indagar a los procesados respecto a su presunta participación. De ninguna manera pudo haberse realizado a posteriori de la detención y de la orden de captura limitada, sino que dicho procedimiento tendría que haber sido anterior a la disposición judicial que lo requirió internacional. Esto estamos de acuerdo. Y el fallo de segunda instancia también entendió que existía responsabilidad estatal por su actividad jurisdiccional, en tanto que resulta palmaria la negligencia y el error del acto jurisdiccional en el libramiento de tal orden de captura con el simple dato del nombre del sujeto, buscando identificarlo solo como Felipe Jaramillo, de nacionalidad colombiana, sin identificar siquiera edad estimada, y requerir datos a migración de Uruguay de posibles ingresos al país con las respectivas fechas, en forma previa a la orden de captura internacional, calificada como notificación roja por la peligrosidad que conlleva el delito de narcotráfico. Claro, en realidad, aparte, el problema era el delito por el cual se pidió la captura, ¿no? Que implicaba que eso lo catalogara con una persona muy peligrosa. Sosteniendo además que, a criterio de la sala, el argumento de la impugnante principal, fincado en que el error lo cometió Interpol y no la sede jurisdiccional, sustentado en que el juzgado hizo referencia al nombre, no resulta recibo y deviene capcioso, pues que la razonabilidad de la salvaguarda de los derechos, acá también comparto en 100%, el obligado a salvaguardar los derechos humanos, ¿quién es? Es el juez, por el artículo 23 de la Constitución. A la salvaguarda de los derechos de las personas exige que se recabe información mínima previo a la orden de captura notificación roja, máxime cuando ya el 30 de mayo del 2008 obraban indudables datos agregados al autos que podían haber neutralizado la orden de captura del joven Jaramillo, atendiendo los datos librados por Interpol, Montevideo, Interpol, Bogotá, donde surgía la fecha de nacimiento, 11 de febrero del 86, impresiones dactilares, fotografía, y se pide que se confirmen los datos comunicándose al juzgado que se ha librado orden de captura internacional y nadie cotejó tales datos e informes. O sea que, en realidad, se determinó, se dilucidó claramente la responsabilidad entonces del Estado uruguayo por responsabilidad judicial. Bueno, y acá tienen más que nada argumentos. Ahora les voy a descargar esto. Profe, una pregunta, ¿puede ser? Adelante. ¿Esto puede llegar a importar en el parcial? O sea, no, esto se los estamos dando para ilustrar. No, el parcial va a tener preguntas teóricas como el primero. Esa es la modalidad del profesor Eduardo Luz. No sé, él ya les descartó que tuvieran una prueba objetiva, ¿no? Ya lo descartó. Van a hacer preguntas de desarrollo. Sí, preguntas de desarrollo. Dijo de los temas que ya lo escribió en el WhatsApp. Ah, perfecto. Lo que dijo el profesor Pinto hoy. Está, bárbaro. ¿Y el parcial cuándo es? El 25 de noviembre. 25, martes 25. Es la semana que viene, la otra semana. El otro martes. 20-25, o sea que la semana que viene no va a haber clases entonces. No, hoy es la última clase. Estudiamos la semana que viene, repasamos mejor dicho. Si ustedes quisieran si quieren tener alguna clase de evacuación de dudas, estamos a disposición. Ay, muchas gracias, profesora. Cualquier cosa, sí. O sea, ustedes nos avisan, o sea, ¿qué prefieren? ¿Que sea el martes o que sea el jueves? ¿O que sea el viernes? Capaz que el viernes para leer bastante Capaz que viernes. Tener duda. Y bueno, entonces yo me anoto el viernes. Muchas gracias, profesora. Aunque sea un ratito. Lo que sí de repente, o sea, yo puedo en principio yo tengo clases, ¿se acuerdan ustedes? Los viernes estoy haciendo un curso de certificación profesional en Derecho Constitucional y termino alrededor de las 9. Hoy me pude conectar antes porque terminó antes. Pero si yo no pudiera conectarme nos vemos a las 9, ¿le parece? Yo les voy avisando al grupo de WhatsApp, si termino antes, nos conectamos antes, si no a las 9. Gracias, profesora. Gracias, profe. Con mucho gusto. O sea, ¿el viernes qué fecha va a ser para yo agendármelo? El viernes
El viernes 22, creo. 21. A ver. Sí, 21. Tenés razón, Hunter. 21 de noviembre. Está. Entonces, clase, evacuación de dudas. O sea que allí ustedes preguntan y nosotros contestamos, ¿está? Está. A ver si salvan ustedes, ¿eh? Sí, nosotros A hacemos ver el si salvan esfuerzo. ustedes. O decimos, se principio nota el esfuerzo, continúe, puede y debe rendir más. Ay, no. En principio nosotros supone que aprobamos, lo que pasa es que pasaron los años y vio cómo es esto, ¿no? No, además, todos los años se va actualizando todo y se van haciendo modificaciones. Bueno, a ver, un poquito. Bibliografía. En bibliografía tengo unos artículos nuevos que les quería bajar sobre responsabilidad del Estado. Ustedes me avisan si los pueden ir descargando. Esta ley que hay que tener en cuenta. Estos dos. Y ahora les voy a descargar sentencias, las que vimos. Por ahora todo lo que subió lo pude bajar y abrir. Bárbaro, perfecto. Lo que les estoy debiendo son las presentaciones, que tengo que hacerle alguna modificación y se las subo también, ahora en el fin de semana. Pero Muchas gracias. Sí, o se las sin duda pongo, que va a ser... y se las pongo en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp en el que yo estoy, cosa de que el que no quiere ir a Eva, la tiene más fácil ahí. Gracias. Bueno, entonces quedamos en principio en eso, de que el viernes de la semana que viene haríamos una clase de evacuación de dudas previo a parcial. ¿Ah? Y el parcial es el martes siguiente. ¿A qué hora? A ver, aguarda que estamos terminando de bajar las cosas, así no se cierra. A las 20. Hora y salón. A ver si alguien me lo puede decir. El salón Creo que es en el salón horario 30. de clase. O sea, de 20 a 22. ¿Salón 30? Creo que sí. Salón 30. Muy bien. Perfecto. Ustedes me avisan cuando puedo cerrar. Lo extraño es que Salón 30 es chiquito, ¿no? No sé si el profesor... Sí, el piso, es ¿no? lo que está arriba. No es tan chico, es uno de los que está arriba en el... En el entrepiso. De los de primero, creo. No, es en el primer piso de los que da a Eduardo Acevedo. No es chiquito. No. Me parece que no. Es de lo que está cerca del rectorado, ahí. Ustedes suben a la planta alta, por la escalerita que da a la izquierda, y los salones que están entre el rectorado y la biblioteca son esos, el 30 y el 31, y después está la parte donde intendencia, que es la que nos presta los equipos informáticos y eso. ¿Pudieron bajar todo? Estoy en eso. Si alguien